Bueno, buenas tardes. La presentación pues, se titula Conocimiento libre contra la guerra económica. Como les decía la licenciada, esta presentación se dio en el marco del Foro Conocimiento Libre contra la Guerra Económica, que se celebró en el aniversario del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, CENDITEL, que es una institución adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología y que se ubica aquí en La Hechicera. Con esta presentación, lo que se busca es mostrar un poco, desde el contexto de las instituciones de ciencia y tecnología, pues en este marco de ciencia y tecnología, mostrar un poco cuál puede ser el aporte del conocimiento libre y las tecnologías libres en un contexto de conflicto, ¿no? Que hoy día lo conocemos mediáticamente, popularmente, como guerra económica. Ajá. Entonces, primero que todo, lo que vamos a hacer es preguntarnos qué es eso de guerra económica, a qué estamos llamando guerra económica. Y cuando les decía lo del aporte de las tecnologías y las tecnologías libres, más que afirmar o tomar partido por cierto tipo de tecnología, cierto tipo de dispositivo, lo que queremos es mostrar cómo una dimensión a veces olvidada de las tecnologías, que es la dimensión social, la parte organizacional, puede apoyar precisamente para hacer propuestas constructivas en este marco. Por favor. Para abordar primero que todo un poco el tema de la guerra económica, nos hacemos esa pregunta: ¿qué entendemos por guerra económica? Y entonces partimos de que generalmente tomamos los fenómenos visibles, digamos, el problema por, es decir, buscamos la causa inmediata de un problema. Solemos confundir, como decimos a veces, los síntomas con la enfermedad. La propuesta parte de que busquemos más bien cuáles son las condiciones que se relacionan entre sí para dar como resultado algo que hoy día estamos llamando guerra económica. Generalmente hablamos de que cuando hacemos uso de una aproximación simple, fragmentaria a un fenómeno, tendemos a buscar la causa única de ese fenómeno. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿cuál puede ser la causa única del problema? Pero desde el enfoque del pensamiento complejo, de un enfoque que busca más bien buscar la relación entre las diferentes dimensiones, los diferentes factores y actores de un problema, entramos en un contexto de multicausalidad, de no pensar que el problema está causado por un solo factor, sino de tratar de ver cuál es el escenario completo, cuáles son los factores y cómo se relacionan y nos están dando esta situación. Esto es importante sobre todo para comenzar a pensar acciones en el marco de este contexto, que es un contexto de conflicto. Cuando estamos acostumbrados al pensamiento fragmentario, sencillo, somos más susceptibles a ser manipulados mediáticamente cuando nos convencen de que la causa del problema es uno solo, una persona o una situación. En cambio, cuando hacemos una aproximación al fenómeno como complejo, como problema complejo, pues somos más proclives a desarrollar un tipo de conciencia crítica, pues, y alternativas de respuesta en este escenario. Por favor. Entonces, cuando les menciono que estamos acostumbrados a pensar de modo fragmentario y a buscar respuestas simples a los problemas, eso ha sido inculcado desde el punto de vista de la educación y sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Ahí hay una lámina que habla de las conocidas estrategias de manipulación mediática, que son estrategias que utilizan los medios a diario, pues en general los medios privados, los medios que usan un modo de comunicación convencional, para sugestionar, para convencer a la audiencia. Ahora, todos estamos acostumbrados a recibir ese tipo de mensajes y precisamente los medios convencionales lo que hacen es mostrar píldoras de información, los sucesos de modo fragmentario, de modo aleatorio, lo que hace que nuestra comprensión esté muy atada a esas píldoras, a esos fragmentos, ¿no? Y no logremos desarrollar una visión de todo el escenario. Por favor. Entonces, lo que buscamos es precisamente ir más allá, no quedarnos con la idea de que guerra económica es solamente cola o es solamente escasez, sino preguntarnos qué hay más allá
de eso, pues, y aspirando a hallar las causas problemáticas. Partimos de que la situación de conflicto, la guerra, es económica, pero tiene una dimensión psicológica, porque nos afecta a todos psicológicamente, y ahí lleva una carga de intencionalidad, y sobre todo es política, porque tras el escenario económico hay una intencionalidad política. Lo que planteamos es que toma sentido la guerra económica, y ahorita vamos a explicar cómo, desde el punto de vista de unos actores que buscan intervenir la sociedad, impulsar ciertos tipos de comportamiento y acostumbrarnos, por decirlo así, a un cierto modo de sociedad, a un cierto modo de relacionarnos entre nosotros, por favor. Entonces, esta ofensiva, digamos, que es una ofensiva política, hay unos actores políticos que tienen una cierta intencionalidad y actúan en el plano económico generándonos ansiedad y problemas económicos, ¿no? Esta ofensiva tiene varios niveles. En un plazo muy inmediato, la ofensiva busca un cambio en los actores políticos. Estamos en un momento electoral, creo que a nadie se le oculta que no solamente se está eligiendo diputados, sino se le está dando un voto a favor o en contra al gobierno nacional. Entonces el escenario de conflicto, la guerra apunta en lo inmediato a influenciar a las personas en ese contexto. Entonces ahí aparece el famoso, bueno, culpa de Chávez, culpa de Maduro, pero que también juega un poco en contra cuando decimos, bueno, culpa, qué sé yo, de Rico McPato, culpa de todo eso. Cuando no aprovechamos el contexto de problemas para develar lo que está pasando, sino que tendemos a utilizar estrategias de comunicación simples que más bien no convierten a las personas en sujetos, sino que los mantienen como receptores de un mensaje. Disculpa, el anterior. En el mediano plazo, ese cambio de gobierno significaría un cambio de sistema político, un cambio de régimen. La Constitución actual define al Estado venezolano como un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Y tenemos un proyecto político que habla de soberanía e independencia. Un cambio de sistema, como posiblemente, bueno, lo que esté pasando en otros países donde hay un cambio de gobierno a un gobierno que ya no es progresista, podría llevarnos a una república tutelada, a una república con un programa neocolonial. Y en el largo plazo, que es la dimensión que más nos preocupa, esta ofensiva política y económica tiene como intención modificar nuestros valores y modificar nuestro comportamiento, convertirnos en agentes de un cierto programa político y económico. ¿Puedes volver al anterior? Entonces, esta imagen está acá porque aquí nos muestra un poco cómo un acto aparentemente económico tiene un significado político. Ahí hay un supermercado, algunas personas entraron y abrieron una pancarta. Por ahí atrás no se ve muy bien, pero hay alguien con una cámara, obviamente alguien le tomó una foto, hay unas consignas políticas. Ahí hay una pancarta que es como un puño. Ese puño pues es una copia del icono de un movimiento juvenil europeo llamado Otpor, que formuló una estrategia para facilitar el cambio de gobierno en ciertos países, ¿no? Las llamadas revoluciones de colores. Entonces, fíjense cómo en una situación muy puntual, se está dando actos que no solamente que relacionan lo económico, lo estrictamente económico, con lo político, aunque nosotros sabemos que todo está relacionado. Y como infinidad de casos, pues, infinidad de casos en el que se le da un matiz político partidista a la situación económica. Ahora sí. Entonces, bueno, en cuanto al nivel de los valores, se está dando varios efectos sociales, pues, psicosociales. Uno es la inversión, la modificación de nuestros valores, de nuestras creencias. Aquí vamos a hacer referencia un poco al periodo de las guarimbas, porque vemos la guarimba y la guerra, el problema económico como dos caras de la misma moneda, como dos dimensiones del mismo fenómeno. En tiempo de la guarimba, pues era muy común un cuestionamiento abierto al gobierno. Ahora, este cuestionamiento pone en evidencia que hay dos perspectivas confrontadas. La primera es la de la República Bolivariana, vamos a llamarlo así, definida como Estado democrático y social de derecho y de justicia, que implica que el Estado tiene que ejercer un conjunto de regulaciones
para facilitar o para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Desde el otro punto de vista, del punto de vista colonial, estas regulaciones son un problema para la elección individual de sujetos que no se ven a sí mismos como parte de una comunidad política, sino que se ven como consumidores en el mercado. Entonces se daba mucho, ahí hay una foto de un ataque a la UNEFA Táchira, se dio mucho el ataque a la obra de gobierno, ¿no? Porque todo lo que representaba obra de gobierno era un ícono de ese marco de regulaciones, un marco político, que de alguna forma se mostraba como amenaza para quienes estaban protestando. También se daba una inversión de valores, porque si algo se ha dado durante estos 15 años, es un proceso de reeducación, pues, de educación de las personas, tratando de inculcar valores de participación, por ejemplo, de solidaridad y de corresponsabilidad en la construcción de lo público. Se daba un poco la inversión de valores porque entonces, en un contexto de guarimba, pero sobre todo en el contexto de guerra económica, todos podemos ser agentes de ese programa de guerra. Cualquiera puede convertirse en actor, en bachaquero, cualquiera puede convertirse en parte de un mercado paralelo, y de alguna forma logran insertar el individualismo, la mercantilización en las relaciones sociales. Entonces, donde teníamos quizá gente que estaba con un proyecto de convertirse en consejo comunal, por ahí entró una red de bachaqueros, quizás, ¿no? Un ejemplo. Debilitando un poco esa base social y cultural que permitía el proyecto, o que permite todavía el proyecto de constitución de cada uno de nosotros como proyectos históricos de la República, pues. Y bueno, y todo esto causa desmovilización, porque personas que ahora están preocupadas, bueno, del día al día, o son actores en el programa de guerra económica, ya no están necesariamente participando en el Consejo Comunal, o ya no ven con los mismos ojos la participación en lo público. Entonces, por favor. Entonces lo que planteamos es que una ofensiva comunicacional, una ofensiva política, tiene que ir más allá tiene que superar el paradigma del pensamiento fragmentario, que tiende sobre todo a la manipulación, y tiene que ir a implantar, a facilitar procesos de comunicación crítica, que lo que buscan es que el ciudadano se convierta en sujeto, pero para que se convierta en sujeto hace falta que comprenda lo que está sucediendo. Entonces, la imagen es de la campaña Cada Latido Cuenta. Generalmente cuando vemos campañas constructivas, vemos que muestran diferentes dimensiones de un problema, ¿no? Ahí lo que hay son varias consignas, pero nos muestran la pluralidad y la diversidad del sujeto político que participa en el programa de gobierno, mientras que en la otra solamente somos consumidores y consumidores descontentos, pues, y buscan activarnos por esa vía. Por favor. Entonces, lo que viene a continuación es una propuesta de lo que se llama una especie de un mapa de complejidad. Es un ejercicio que se puede hacer en el espacio de trabajo, en la comunidad, en la familia, en el espacio de formación, a través de recopilar diferentes fuentes de información, diferentes actores, factores, y pensar un poco cómo se relacionan entre sí para tratar de dibujar ese mapa. ¿Qué es lo que busca que veamos en ese mapa? Que el fenómeno no tiene una sola causa, sino que hay varias causas relacionadas y que eso nos empodera a nosotros con conocimiento para tomar mejores decisiones. En un primer conjunto, pues tenemos lo que normalmente llamamos nosotros como usuarios, como ciudadanos, consumidores, guerra económica. Pues es donde estamos sintiendo los efectos de la coyuntura económica. Entonces vemos que hay inflación, hay desabastecimiento y vemos las colas. Todo esto nos genera ansiedad económica y es donde nosotros sentimos cuando la televisión, el gobierno dice guerra económica, nosotros entendemos es esto. Hay cola, hay escasez, etcétera, ¿no? Eso nos genera ansiedad. Ahora, detrás de eso hay otro nivel, un nivel más que es igualmente económico, pero que está oculto generalmente. Con tiempo, lo que ha sucedido es que se ha montado una economía paralela tras la economía formal. Y ahí ha sido importante, por ejemplo, la especulación con divisas, la especulación con bienes básicos, y hay un papel importante de quienes controlan las redes de comercialización y que de alguna forma
tienen el privilegio de medir, de escatimar cómo se distribuye hasta los puntos de venta. Ahora, bueno, esta representación pues busca ser un poco sencilla por la lámina, ¿no? Por aquí se pueden establecer más relaciones. Por ejemplo, hay una relación entre la especulación con divisas y la inflación, que está allá. Cada vez que alguien dice, no, que esto está más caro, sí, lo que pasa es que el dólar paralelo subió. Aunque la relación no esté directa, pero uno sabe que eso es un factor. Igualmente la especulación con bienes básicos, bueno, influye en el desabastecimiento y las colas. Habría que pasar una línea hasta allá, pero por claridad, pues ahí no lo hicimos. Influye, bueno, está el actor del bachaquero, del pequeño bachaquero, vamos a llamarlo así, pero está también la persona que sin querer convertirse en parte de esta situación, por ejemplo, compra algo que no necesita para cambiarlo por algo que sí necesita, y sin querer, pues se convierte también en un actor colaborando con el acaparamiento doméstico y todas esas cosas. Más abajo, pues hay algunos factores que llamamos estructurales de la economía venezolana y de nuestra cultura. Seguimos siendo una economía de puertos, seguimos siendo una economía de enclave, nos integramos en el mundo porque exportamos materia prima y por supuesto ahí está la cultura y el fenómeno del rentismo y los controles que vienen de parte del gobierno hacia el escenario económico y es ahí donde se basa parte de esta economía paralela. Y finalmente, hay elementos propiamente políticos, hay actores políticos como los que veíamos allá, como el OTPOR, los órganos extranjeros que financian ese tipo de organizaciones que están generando presión para que haya un cambio de sistema, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Generan presión mediática a diario, hay factores externos, como algunos que les mencionaba, pero también hay factores internos de política partidista y no partidista, pues que están jugando en el escenario de conflicto. Por favor. Entonces ahí lo que hicimos fue tratar de ver que de todo este escenario hay algunos que están interactuando entre sí y que nos están dando más propiamente o que inciden más fuertemente en el tema de la guerra económica. Nos están causando ansiedad económica a través de un conjunto de fenómenos, de problemas que experimentamos. Estos están generados por una economía paralela, no es solamente un mercado negro, es toda una economía paralela a la economía formal. A pesar de que en el contexto de mercado siempre hay una lucha, siempre hay una guerra, podríamos decirlo así, lo que ha ido formando es un cambio incluso de valores económicos en muchos de los ciudadanos de nuestro país. Y finalmente, pues todo eso tiene incidencia política. Hay unos actores que están impulsando eso y asimismo hay un peso político de eso. Cuando hablamos del pensamiento monocausal, lo experimentamos también en esos escenarios. Cuando alguien dice esto es culpa de tal, culpa del gobierno, por ejemplo. Eso es lo que siempre se oye. Y no nos paramos a ver, bueno, cuál es el papel del que comercializa y cuál es el papel de nuestro vecino que está jugando al bachaqueo, cuál es el papel del productor y cuál es el papel del actor político que está utilizando la situación para atacar todo el sistema e impulsar un cambio de sistema, que insistimos, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio a un sistema colonial. Entonces aparece un conjunto de propuestas contra la guerra económica. Desde un punto de vista de izquierda, vamos a decirlo así, algunas propuestas son la nacionalización del capital, que haya un plan de producción especial para la guerra económica, una organización social que permita hacerle frente a la guerra económica, pero estas son propuestas de izquierda. También hay otro tipo de propuestas que son más afines a la política de mercado, bueno, que implican liberación de precios, liberación de divisas, etcétera, etcétera, fortalecimiento del sector privado. Esos son otro tipo de propuestas. Están ahí también, no tenemos que sacarlas del escenario. Pero vemos estas porque estas van un poco más casadas al tema de las tecnologías libres. Todas estas propuestas requieren un sistema de planificación colectiva. Requiere que colectivamente seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer en una situación. Requieren otros modos de comunicación y educación y en resumen, parten de la existencia de un sistema de solidaridad organizada. Cuando decimos solidaridad organizada no nos referimos simplemente a ser buenos con el otro o algo así, es un sistema basado en la reciprocidad, donde las necesidades y la fortaleza de cada uno se ponen en juego dentro de planes comunes.
Entonces, por favor. Bueno, el comandante Chávez nos hablaba alguna vez, y por eso tomamos la cita, de la importancia de que los avances del programa de gobierno y del socialismo contribuyeran a un modo sustancialmente democrático de control social y autogestión general. Y lo que nos vamos a preguntar entonces es cómo las tecnologías y las tecnologías libres apoyan esto. Por favor. Entonces, ¿qué tecnología? ¿De qué tecnología estamos hablando? Ahí está la carátula del libro de Óscar Varsavsky, Hacia una política científica nacional. Él fue un autor argentino que vivió en Venezuela un tiempo y bueno, escribió varias cosas sobre política científica. De él tomamos dos ideas. Primero, que todo modelo científico tecnológico responde a un proyecto nacional, responde a un proyecto de país, vamos a decirlo así. Y segundo, que la tecnología tiene una dimensión social y una dimensión física. Casi siempre reparamos solamente en la dimensión física, en el dispositivo, en la conexión. No reparamos mucho en que el dispositivo requiere una disposición de nosotros para utilizarlo y que en otro nivel hay todo un modo organizacional para responder a eso. Por ejemplo, aquí hay una cámara, un tema de proyección, entonces las personas están ubicadas de cierta manera para que los dispositivos cumplan su función. Y entre los dos, entre las personas y los dispositivos, se está dando la situación, pues una situación donde se involucran las dos dimensiones. La tecnología entonces debe apoyar desde esta perspectiva un sistema de planificación colectiva y de contraloría social que apoye el pensamiento crítico. Por favor. El horizonte, cuando hablábamos de Varsavsky y el proyecto nacional, hablábamos del proyecto país, se ha planteado desde hace un tiempo la necesidad de construir un modelo de desarrollo endógeno socialista que se opone a ese modo de desarrollo exógeno y que genera un proyecto político colonial. Y desde el punto de vista del conocimiento y las tecnologías libres, pues hay varios aportes. Ahora, ¿qué significa que una tecnología que es libre? Para dar una definición mínima, es un tipo de conocimiento y de tecnología que no está atada a los cánones mercantilistas de propiedad intelectual. Es una tecnología que no está atada al tema de derecho de autor o de patentes, sino donde la licencia, los términos de uso favorecen que pueda ser utilizada por cualquier persona sin costo, que pueda ser desarrollada sin costo. Un ejemplo es el software libre. El software libre es una tecnología libre porque permite que los desarrolladores entren en el código, la modifiquen y generen otras cosas, pero también hay hardware libre, por ejemplo. El hardware libre es aquel donde los diseños son abiertos y otras personas pueden construir por ejemplo, un aparato dado sin tener que pagar regalías. Entonces, nosotros planteamos que hay diferentes dimensiones donde la tecnología libre puede aportar. Una es en el campo de la creación de conocimientos, otra es para el gobierno comunal y otra para la producción social. En el campo de creación de conocimiento, pues hay herramientas para la creación de contenidos, para cursos en línea, hay herramientas para que podamos hacer análisis multicausales de un problema de modo participativo, hay herramientas para construir mapas de modo participativo. En cuanto al área de gobierno comunal, pues igualmente herramientas y modos organizacionales para la planificación, formas de hacer consultas distribuidas que nos permitan generar propuestas políticas donde esté reflejada el parecer de la mayoría. Igualmente, desde el punto de vista de la producción, pues hablamos de mapas, como los que les presenté hace un momento, mapas de mercancía que permiten observar en qué aspectos tenemos fortalezas o en cuáles somos más vulnerables, y el tema de los diseños libres, que permiten, como les decía, que un dispositivo dado, una herramienta dada, pues pueda ser construida utilizada y construida por otras personas. Esto es un tipo de herramienta en particular que se desarrolla en el Senditel. Esta permite que de una consulta amplia, de una consulta que se hizo por internet, generar algunas palabras clave que salgan de ahí y que le permitan a cualquier persona que desee analizar esta información tener un paneo general. Por ejemplo, aquí hay 10.000 propuestas. ¿Qué habría que hacer? Leerlas una por una, ¿no? Y comenzar a analizar. Ahora, eso es humanamente por lo menos imposible. Con el apoyo de este tipo de herramientas, ya, por favor, la anterior. Con el apoyo de este tipo de herramientas no es que se hace el trabajo, pero facilita un poco el trabajo. Ahora, es importante hablar de que la tecnología libre no está destinada, digamos, a automatizar
el Estado tal como está funcionando actualmente. Está destinada a facilitar el cambio planteado en el Estado. Es decir, la tecnología no está hecha para automatizar, por ejemplo, la ineficiencia, y no está hecha para perpetuar el sistema de relaciones de poder en la actualidad, sino en particularmente desde el punto de vista de la tecnología libre, lo que se busca es que, siendo desarrollada por nosotros mismos, nos ayuda a cambiar un cierto modo de relaciones sociales, pues, no a mantenerlo. Por favor. Esta no es la red social de la UNEFA, esta es una propuesta de red social. Nosotros sabemos que el tema de la red social ha entrado con bastante fuerza, se ha convertido en un modo de comunicación, incluso entre organizaciones comunales, ellos colocan su información ahí. Lo que se plantea, por ejemplo, desde Senditel, es intervenir ese tipo de modelos tecnológicos y comunicacionales. Por ejemplo, en esta propuesta de red social se plantea que sea utilizada para la democracia participativa. Por ejemplo, hay 3 niveles de participación. Uno meramente informativo, donde yo recibo la información que me quiere dar la institución, por ejemplo, la UNEFA. Otro de construcción colaborativa, donde ya son los ciudadanos quienes interactúan entre sí, y uno consultivo, donde se permite la interacción entre la institución y los ciudadanos. Es decir, está el que es unidireccional desde la institución al ciudadano, el que es interactivo entre la institución y el ciudadano, y está el que permite la interacción entre los ciudadanos, y a partir de ahí generar otro tipo de propuestas. La idea es que un sistema de red social puede facilitar incluso la gestión administrativa, por ejemplo, si es en el caso de la universidad, la gestión académica de los procesos de cada institución. Pero siempre desde el punto de vista de que tenemos que superar la lógica que está actualmente en las herramientas que estemos emulando, vamos a decirlo así. La red social privada tiene una lógica comercial, posicionan, la estética es propia de los medios de comunicación de masa, el interés es que la persona diga lo que le gusta para después venderle algo, ahí hay una lógica comercial. Lo que favorece que la tecnología sea libre es que nosotros podemos hacer un desarrollo con otra intención, y entonces en este caso lo hacemos para estimular la democracia participativa, facilitando consultas y participación desde los ciudadanos, desde los estudiantes, de los profesores. Este es otro ejemplo, ya más orientado al tema de la planificación, que lo que busca es que esta se dé no solamente de los entes centralizados y desde la administración pública y de alto nivel. Ya existen herramientas para que la planificación se haga desde abajo, o por lo menos, digamos, se haga territorialmente, o por lo menos para que se comiencen a levantar las propuestas territorialmente hasta centros distribuidos, que pueden ser el Estado, pueden ser las comunas, pueden ser la capital, etcétera. Pero bueno, la propuesta en particular lo que busca es que las organizaciones, las comunas organizadas, las comunidades organizadas, sean ellos mismos quienes, a través de una cierta modo organizacional, que es el propio de las comunas, puedan generar propuestas, incluirlas en este tipo de sistemas, y estas sean centralizadas y justifiquen que se tome cierto tipo de política. Y nuevamente recalcamos cómo una herramienta para la planificación pues ayuda a favorecer un interés político, pues, digamos, un proyecto y un programa político. Por favor. Y ya en otro nivel, les hablaba hace un rato del mapa de mercancías. Ya este tipo de plataforma pues nos ayudaría a hacerle seguimiento a todos los insumos que toman parte en la generación de un cierto producto, hacerlo a nivel nacional y hacerlo a nivel regional. Esta captura en particular busca registrar cómo se relacionan los miembros del ALBA. Pero hay otras donde lo que se busca es hacerle seguimiento a los insumos a nivel nacional, y entonces a partir de ahí poder ver dónde somos dependientes, dónde tenemos fortaleza, y poder generar políticas en función de eso. Ahora, existe un conjunto de compromisos y retos que tenemos que asumir, ¿no? Primero que todo hay que evitar la idea de que un problema requiere una solución tecnológica para ser resuelto. Eso implicaría que asumamos una actitud tecno-optimista, ilusa, etcétera, y más bien es la opción que nos venden desde el punto de vista
capitalista, vamos a decirlo así. Tienes un problema, aplica esta solución tecnológica y tendrás la solución del problema. Pero por eso el énfasis de la presentación, en que tenemos que abordar respuestas tecnológicas, informáticas, pero desde el punto de vista del cultivo de ciertas tecnologías sociales o modos organizacionales que nos ayuden a darle sentido a esas herramientas. Por ejemplo, una de las cosas que proponemos como reto es que tiene que haber comunidades de aprendizaje, comunidades de estudio, incluso las matrices curriculares, perfiles académicos que permitan la formación de grupos que estudien cómo solucionar estos problemas con estas herramientas. No se hace gran cosa si la herramienta está, y queremos hacer énfasis en que este tipo de herramientas están disponibles libremente y desde hace un rato, pero no se hace gran cosa si la herramienta está, pero no está la organización que le da sentido al uso de esa herramienta. Entonces algo que tenemos que hacer es buscar la creación de grupos institucionales, pero también de grupos comunales que estén planteándose el problema de cómo atender la guerra económica, por ejemplo, y que vean en una herramienta de planificación participativa un modo de solucionarlo. Que vean en una herramienta de mapeo participativo cómo mejorar las condiciones de vida de su comuna. Por eso es necesaria la integración entre estos dos frentes, el organizacional y el tecnológico. Y el otro compromiso es que tenemos que repensar todo el tema de las tecnologías y el conocimiento. El conocimiento en cuanto que hay que abordar todo un proceso de lo que se llama decolonizar los modos de pensamiento. Nosotros sabemos que el modo académico, el modo de formación es sobre todo eurocéntrico. Eso quiere decir que se le da importancia a ciertas cosas en detrimento de otras. Y como ese modo eurocéntrico está en las instituciones como las universidades y los centros de investigación, quiere decir que se investiga más lo que se casa con una agenda eurocéntrica que con una agenda endógena. Bueno, hay que abordar ese tipo de problemas desde un punto de vista decolonial y desde un punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de esto que llamamos a veces el mundo o la multipolaridad, pues, reconocernos nosotros al país como actores políticos. Y de ahí repensar las tecnologías libres, repensar este tipo de herramientas. Hay herramientas que las hemos aprendido, las hemos conocido, pero responden a una lógica comercial, ¿no? Les he mencionado el caso de la red social. Hay herramientas de comunicación que son muy eficientes, pero que buscan explotar cierto tipo de interés, el interés egoísta, por ejemplo, y el pensamiento fragmentario de las personas que las usan. Ahí también hay todo un conjunto de dinámicas de participación bien estudiadas. Por ejemplo, hay herramientas que mucha gente está utilizando para saber dónde hay tal producto. Y uno ve que forman grupos y el grupo se mueve. Y uno dice, pero ¿por qué este grupo se mueve? Y el de Contraloría Social no tiene el mismo dinamismo, o el otro, ¿no? Cualquier otro de interés político. Entonces te das cuenta de que en esa herramienta está mediando pues, un interés individual, un interés por algo muy concreto y que se tiene satisfacción en el corto plazo. Yo necesito esto ahora y para mí. Esa es la lógica que está en ese tipo de participación. Ahora, lo que nos interesa es cómo fomentar otro tipo de participación. Cómo fomentar que quienes utilizan esas herramientas desde el punto de vista de la organización comunal, por ejemplo, lo hagan por intereses no solamente individuales, sino también colectivos, lo hagan buscando cosas que no tienen satisfacción en el momento inmediato. Por ejemplo, vamos a tratar de construir una obra o de traernos una política para la comunidad. Bueno, eso no se puede hacer inmediatamente ni tan fácil como buscar cierto producto. Y que lo hagan no solamente por intereses materiales, sino también por un interés político, pues un interés más humano. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que intervenir cómo estamos pensando nosotros la tecnología, el conocimiento y cómo nos lo estamos planteando, cuál es el papel que estamos planteando que tenga en la organización comunitaria. Entonces, un poco para redondear la exposición y ya terminando, el aporte que nos pueden dar las tecnologías, pero sobre todo aquellas tecnologías sobre las cuales nosotros tenemos alguna capacidad de control, que son las que llamamos tecnologías libres, porque tenemos un talento humano, porque tenemos, aunque sea unos programas de formación que pueden generar productos afines a nuestros intereses, es ayudarnos sobre todo desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo desde el punto de vista organizacional, a hacer frente a aquellas regiones
del conflicto político, pues del conflicto en el que estamos. Recordemos que hay una región donde está la experiencia nuestra, la económica, está la región del mercado paralelo, está más la de infraestructura económica y cultural, y está la más política, donde le estamos haciendo frente no solamente a un problema económico, sino además a lo que se llama las revoluciones de colores, ese tipo de cosas. La tecnología libre lo que puede ayudar precisamente es a fomentar un tipo de pensamiento crítico que ayude a que las personas asuman un papel activo en cada una de esas situaciones. No hay una solución única ni tecnológica para un escenario complejo como el que se está presentando, pero hay diferentes dimensiones o escenarios en los que se puede actuar con una matriz tecnológica, pero sobre todo con esa visión organizacional, con la visión de que la confrontación en la que estamos ahora no es solamente material, no es solamente para hacer que escasee físicamente cierto producto, porque ese es el sueño de todo mercado, pues, que haya escasez para que suba el precio, tal, sino sobre todo es cultural y es política, y es donde nosotros necesitamos pues encontrarnos, generar herramientas conceptuales, herramientas políticas, herramientas de conocimiento, de un tipo de conocimiento que nos ayude a ser sujetos más autónomos, con mayor conciencia crítica, y a partir de ahí sí, aprovechar todas esas herramientas que ya están en parte desarrolladas, algunas en desarrollo, para poder hacer frente a cada uno de esos escenarios. Entonces, bueno, muchas gracias.